Llegó el timer, Volkswagen Gazelle GL 1987. Modelo lanzado con amplias expectativas por la nueva Volkswagen en Argentina, que se radicaba en la ex planta Chrysler, en lo que era su planta de San Justo, y que para el año 1983 se metía de lleno dentro de lo que era el segmento C, un segmento realmente muy disputado. Todas las marcas en general tenían su representante, ya que era el sedán familiar de costo accesible. Volkswagen con su Gazelle con motor 1.6, un auto que para el año 1983 se veía como algo novedoso y que sin duda supo ganarse un espacio dentro del gusto de los argentinos. Los invitamos a que conozcan el Volkswagen que era uno como ninguno. Corría el 21 de septiembre del año 1983 y la nueva Volkswagen Argentina lanzaba su nuevo producto, el nuevo Volkswagen Gazelle. Volkswagen buscaba pegarle muy duro a lo que era ese segmento de autos medianos de mecánicas de cilindrada promedio que en Argentina tanta aceptación siempre tuvieron. El auto, como dijimos, un auto que Volkswagen buscaba asociarlo a lo que era su primo, el Audi 80 alemán, digamos, ya que, recordemos un poquito, Volkswagen se hace cargo del paquete accionario de Chrysler en la Argentina y de entrada, ya por el año 1981, es que comienza lo que es la importación de diversos modelos, tanto desde Alemania como desde Brasil, pero no tenía lo que era su representante de producción nacional. Recordemos que de lo que era la vieja Chrysler solo había rescatado el Dodge 1500, que lo rebautizaba como Volkswagen 1500 y que le iba a dar unos casi 10 años más de vida, nada mal. Ya para el año 1983 se tomaba la decisión de lanzar el Volkswagen Gazelle, un auto que tuvo un par de años de maduración para lo que era dar con el gusto argentino y que Volkswagen hablaba de que tenía un trabajo de pruebas, de rendimiento y de duración. Venían a la conquista de un nuevo país y querían aterrizar de una manera fuerte con vehículos confiables. El auto, un auto de tamaño mediano, con un motor que Volkswagen lo anunciaba como Audi 827, se presenta con buena aceptación, más sumado que Volkswagen buscaba los cimientos de su empresa como para arrancar en lo que era la producción de modelos en la Argentina frente a marcas que estaban radicadas desde hacía varias décadas. El auto se lo veía como un sedán compacto, agradable. De afuera muchos lo veían como más lindo que de adentro. El auto desde afuera se lo veía dentro de lo que era nuestra industria como un producto novedoso, hasta vanguardista si se quiere, y con una competencia que al año 1983 podía estar a la par de lo que era un Renault 12, un Renault 18 GTL, un Fiat Super Europa 1500, pero que con el correr de los años esa competencia se fue incrementando y sin dudas había que estar muy al pie del cañón como para que el auto supiera seguir ganando adeptos. Un auto que funcionaba muy bien, todos le realzaban lo que era su tenida en ruta y su buen comportamiento en lo que era ripio, tierra, barro. De hecho, en los rallies supo tener un buen desenvolvimiento. Tenía un CX realmente que lo hacía penalizar muchísimo, era lo peor del auto, pero al estar orientado a lo que es un grupo familiar y un segmento C, como que no se hacía hincapié en eso, aunque al autor lo perjudicaba en lo que eran prestaciones.
En lo que refiere a su diseño, un diseño bien cuadradito, que se veía que era un auto económico, con ese estilo de paragolpes que también Volkswagen lo había adoptado para ayornar el antiguo Dodge 1500 por el nuevo BMW 1500, paragolpes que daban a la vista un toque de modernidad, pero de una vejez también no de las mejores. El frente del auto, un frente que denotaba sencillez, como dijimos, el auto muy buena luz para transitar rutas en horas nocturnas a cualquier velocidad. Ese ítem lo daban como aprobado. En principio los giros iban a ser naranjas, luego ya con el correr de los primeros años pasaron a ser blancos con la lámpara naranja. La parrilla también se iba a mantener durante los primeros años en manera inalterable, pero el auto es como que a golpe de vista uno ya sabía de qué se trataba. Estéticamente, Volkswagen ofrecía solo 3 opcionales, como eran las llantas de aleación, el aire acondicionado y la antena eléctrica. El auto realmente era un auto súper simple, súper sencillo, fácil de manejar, que a la hora de emprender un viaje el auto estuviera a la altura de las circunstancias, en lo que era prestaciones. El ejemplar que hoy le mostramos es un ejemplar de 1987, equipamiento básico. El espejo, el Gazelle traía un solo espejo, el lado izquierdo, ni siquiera en opción el derecho en los primeros años, eso fue con el correr del tiempo, pero como ven, llantas de acero estampado. Ya yéndonos hacia atrás, se nota tanto como el parabrisa, su luneta plana, al momento de su diseño como un auto económico, y que de acuerdo al país donde se iba a presentar, de la mano de la cantidad de elementos o paquetes de confort, es que se lo iba a ir revalorizando. En lo que refiere a seguridad, Volkswagen hablaba que el auto estaba dotado de una celda de protección que arrancaba por el pilar A y llegaba hasta lo que era la bajada del pilar C. Es decir, que a la hora de tener un impacto fuerte, la celda se iba a deformar de manera programada, generándole al auto daños importantes, pero tratando de preservar la integridad de sus ocupantes. Es decir, iba llegando la seguridad a los autos de segmentos menores. En lo que refiere a la suspensión, su tren delantero era del tipo independiente con brazos triangulares, amortiguador más espiral y barra estabilizadora. El eje trasero se componía de eje integrado autoestabilizado, perfil en V corta, brazos tubulares, longitudinales, espirales helicoidales, más amortiguadores de doble acción. Llantas y neumáticos, llantas de 5 pulgadas por 13, H2, neumáticos originalmente en 155/13, tiene un largo de 4,13 m, ancho 1,60 m y alto 1,37 m. El peso, 910 kilos y un CX que, como dijimos, lo penalizaba bastante, de 0,43. Es decir, un auto que por lo que era la mecánica podía tener un mejor desempeño, sin dudas, pero a la hora de su fluidez aerodinámica es donde el auto más penalizaba. Yéndonos más hacia atrás, el baúl con el bequet que ofrecía Volkswagen, que le caía muy bien realmente, era un detalle estético que le sumaba. Obviamente para el CX del auto aerodinámicamente no hacía un gran aporte, porque el gran problema del auto era el diseño de su carrocería al momento de concebirlo. Pero al verlo de algo tan simple y despojado, como que el bequet le hacía un plus en lo que refiere a estética general. En lo que refiere a la parte trasera del Gazelle, sin dudas para muchos lo veían como un área más lograda que la trompa, ya que, como dijimos, la trompa se lo veía un poco más desproporcionada por el hecho
de lo largo del capot, pero sin dudas era por la colocación del motor de manera longitudinal. La parte trasera ya sí se lo veía como algo más compacto, más armónico, sus faros realmente de buen diseño, buena iluminación en horas nocturnas, como que tenía un compartimiento para cada ítem de iluminación y realmente eso se había conseguido. Insignias, todo ordenado tal cual salió del concesionario, logo Volkswagen, Gazelle GL hablando de modelo y versión, después concesionario Surwagen y en lo que es la patente, alejada de posibles toques de estacionamiento, el paragolpe trasero de diseño similar al delantero, que llegaba hasta lo que es el inicio del pasarruedas. Quizás el trasero no sufría tanto deformaciones como el delantero, seguramente por el hecho de estar un poco menos expuesto, pero es el mismo material. El escape clásico, angostito del Gazelle, y después, como se llegaba a la antena eléctrica, ubicada sobre el guardabarro trasero izquierdo, en este caso manual, el desempañador de luneta trasera y no más que eso. Realmente un auto austero que iba en búsqueda de lo que era conquistar al usuario del auto medianamente económico de combustible, caminador y muy ágil. Llegamos al baúl del Gazelle. Un baúl que se puede decir era cómodo, solo interfería la posición de la rueda de auxilio, que indudablemente para la concepción del diseño del auto no le encontraron otro lugar como podía ser la parte baja del piso del baúl al estilo francés, pero bueno, es como que buscaron de colocarlo dentro del baúl pero de forma inclinada, como para tratar de optimizar a la hora de cargar equipaje o algún tipo de bultos. El mismo se abría mediante las llaves, aún conserva las originales, la de encendido con el cabezal cubierto con material plástico, la otra toda metálica y la tercera que era para levantar la antena. Es decir, un auto que está muy original, el piso del baúl cubierto por una alfombra de goma que cubría toda el área, los costados también venían tapados para evitar que algún elemento que se transportara golpeara el guardabarro desde el lado de adentro y se generaran esas feas puntas hacia afuera que muchas veces la gente no sabe por qué ocurren y es justamente por lo que uno lleva suelto dentro del baúl y que en una curva o ante algún movimiento golpean y abollan de manera interna el guardabarro hacia afuera. La rueda de auxilio alojada, como le dijimos, sobre el sector izquierdo, sobre una cavidad que tenía el piso del baúl, apoyada sobre 2 tacos de goma, las herramientas dentro de lo que es una bolsa de cuerina que disponía de los elementos que Volkswagen veía como necesarios a la hora de pinchar un neumático. La llave de ruedas sin usar. El crique, fíjense, nuevo, más allá de su porte más bien espartano, tiene características de que fue un auto que no se usó demasiado y que tiene todos los elementos con los que salía equipado desde el concesionario para su correcto uso y almacenaje. En lo que refiere a la rueda de auxilio, llanta obviamente similar a las que estaban en uso rodando, neumático Pirelli P4 bien de época, bisagras que si bien eran intrusivas, pero que al quedar bien pegados contra el lateral de la parte interna del baúl no generaban conflicto y menos aún la del lado de la rueda de auxilio ya que estaba la rueda. Y después sobre la parte interna de la tapa de baúl, 2 plafoncitos de iluminación que no eran ni más ni menos que para iluminar la patente al estar la tapa cerrada y también hacer un aporte de luz hacia el baúl
en horas nocturnas si uno necesitaba llegar a mirar algo. El tanque de nafta cargaba unos 55 litros de combustible con una autonomía directamente proporcional al uso que se le iba a dar al auto. La tapa, una tapa de buena construcción metálica, aparenta ser plástica, pero no, es metálica y la misma abre con llave. Bueno, como es costumbre y en la medida que los ejemplares que les mostramos nos lo permiten, en este caso no fue la excepción y dimos con un ejemplar que aún conserva los manuales de uso y manutención, manual de instrucciones para versión GL y GS, saben, algo que nos encanta. Los servicios técnicos, en este caso realizados de manera minuciosa en los puntos oficiales de Volkswagen, y hasta conserva la tarjeta del autoestéreo con el código. Llegamos al motor del Volkswagen Gazelle, un motor que sin dudas a la marca le dio un excelentísimo resultado. De la presentación en el Gazelle allá por el 83, más allá de algún ayornamiento, el motor lo fueron readecuando, siempre con la misma base, y supo equipar a distintos modelos exitosos de la marca. En este caso, como verán, al tratarse de una versión base, el lugar realmente era amplio para trabajar. Motor 4 cilindros, diámetro por carrera 79,5 por 80 milímetros, cilindrada 1588 centímetros cúbicos, compresión 8,3 a 1, árbol de levas a la cabeza, comandado por correa, potencia 73 CB-DIN a 5200 vueltas, con un par motor de 12,1 kilográmetros a 2600 RPM, la caja de 4 velocidades, la cuarta como si fuera una sobremarcha, 0,91 a 1, el alternador muy visible, como vemos el distribuidor al alcance de la mano, bomba de nafta, la varilla de nivel de aceite, el radiador, como es costumbre en Volkswagen, a partir del Gazelle, del Gol, siempre a un costado del motor, ya que como penalizaba tanto por el motor lineal, el radiador se optó por colocarlo a un costado. Al tener el espacio, el radiador en un lugar que se tornaba aparte muy fácil para trabajar en él, y eso se transformaba en un punto a favor. Freno con servo, el Gazelle tenía un diagrama en X de frenado, es decir, que cuando fallaba una rueda, la del otro eje del lado opuesto podía seguir frenando. Era un diagrama que hacía que la eficacia del freno mejorara a los sistemas normales de frenos conocidos hasta el momento. Recipiente de líquido de freno, el de lavaparabrisas, la batería bien ubicada, pegada al parallama, las torretas de suspensión, las tapitas que cubrían las espigas de los amortiguadores. Es decir, todo realmente bien ubicado y cómodo. Las bocinas sobre los laterales de la trompa, regulador de voltaje del otro lado. La intervención en las ópticas era fácil también, el auto no traía chapón. Y la pata de motor delantera también muy cómoda para trabajar. El desempeño estaba bien para la época, unos 154 kilómetros por hora con un caja de cuarta. Llegaría el GS después con caja de quinta, que también le iba a dar un plus a lo que era las vueltas de motor, pero en líneas generales lo mejor que tenía el auto sin dudas era su mecánica. Recordemos que así como lo puntualizamos a nivel deportivo en pista, a nivel rally también, el auto era uno de los autos elegidos hasta la llegada del Volkswagen Gol, pero siempre en lo que refirió a su planta motriz fue el mayor de los atractivos que tenía la línea Volkswagen Gazelle y Senda. Llegamos al interior del Gazelle.
Un interior realmente básico, un instrumental moderno para la época, con la información necesaria como para una conducción segura, todos en relojes chiquitos pero visibles. De izquierda a derecha, reloj de hora, análogo. A continuación, 2 agujas, cantidad de combustible en el tanque, temperatura de motor. En el centro, velocidad marcada en su velocímetro y junto al odómetro parcial y total, escala 180 km por hora. El auto tiene un desempeño de unos 155 km por hora, o sea, dentro de la lógica. Después, 9 indicadores luminosos, bien colocados, bien visibles, baliza, luz baja, luz de giro, luneta térmica, freno de mano colocado, falta de líquido de freno, reserva de combustible en el tanque, deficiencias en la carga de la batería y baja presión de aceite. Y por último, cuentavueltas, tacómetro en escala 8000 revoluciones, zona roja a partir de las 6200 y después ya predomina la sencillez, una plancha sencillita, todo como si fuera un gran portaobjetos, pero que tampoco se podía apoyar demasiado, dado que con el impulso del auto seguramente se caería hacia atrás lo que uno apoya. Las salidas de ventilación, 2 centrales y una en cada punta, los comandos de lo que era la calefacción y la ventilación, auto estéreo original, el auto posee aún la tarjeta con el código, época que cuando nos bajábamos del auto nos bajábamos también con el pasacassette, una guantera sin llave, de fácil apertura, de un tamaño lógico como para llevar la documentación del auto y algún otro elemento, cenicero, encendedor, por debajo del instrumental, el cebador, bien visible y ubicado, la llave de arranque, después, sobre lo que es la columna de dirección, el volante bien pegado hacia lo que es la plancha de a bordo, el comando del limpia lavaparabrisas, la baliza, con el testigo y el destellador bien sonoro, y el comando de la luz de giro hacia ambos lados y el selector de la luz larga, ya que el encendido de las luces se hacía mediante la tecla que está en la parte baja. En la parte central, el reóstato de la intensidad de luz de tablero y, para finalizar, el encendido de la luneta térmica. Un volante de un diseño del no más agraciado, pero cómodo, un grip chico, la bocina en la parte central, ya sobre lo que es el túnel central, una consola así práctica, tenía paredes laterales que aseguraban lo que uno podía llevar, la palanca de cambios, que era de lo que más se resaltaba por aquellos años, como que el pomo era toda la palanca y el fuelle de goma era lo que le hacía el remate hacia abajo y le daba esa característica de una caja de cambios cortos y que realmente daba seguridad a la hora de manejar y de sentir que el cambio había entrado como correspondía. Piso alfombrado con alfombra de buclé, todo en la gama del marrón, que conjugaba muy bien con el color de la carrocería, verde caña, un color que lo usaba tanto Ford como Volkswagen por aquellos años. Cubre alfombras, los cubre alfombras también con los que salía provisto el concesionario. La pana, una pana que supo usar Autolatina mucho tiempo también, realmente de muy buen tacto. Quizás si el coche era sometido a uso intenso, se gastaba rápidamente, pero en autos de buen trato y uso acotado, realmente tenía buena vida. Después, ya yéndonos hacia los pilares B, cinturones de seguridad no inerciales, eran de 3 puntos, pero manuales. Tapizado el techo ya en esa tela plástica con costuras térmicas, espejo retrovisor con la posibilidad de optar por la opción día y noche, los parasoles
con espejo de cortesía para el lado del acompañante y portadocumentos para el lado del conductor, luz interior sobre lo que es la cabeza del conductor. La misma podía encenderse con la apertura de puertas o manualmente moviendo el interruptor. No era el auto de lo más cómodo, pero que iba equilibrado con la eficacia del auto a la hora de su funcionamiento y lo eficiente de su motor, y es por eso que el Gazelle luego Senda tuvo, se puede decir, una vida próspera en nuestro país. En lo que refiere al interior de la puerta, una placa en cuerina plástica se encargaba de cubrir de principio a fin, es decir, con la puerta cerrada no se llegaba a ver el color de la carrocería. Recordemos que los marcos superiores de las ventanas estaban pintados en color gris oscuro, tanto adentro como de afuera se llegaba a ver ese detalle. El Gazelle traía aún los ventiletes, el comando del espejo retrovisor, alzacristal, la apertura de puertas y un apoyabrazo sencillito, inyectado, que iba a tono de lo que era el resto del auto. Todo en ese material inyectado, dando apariencia de estar revestido en cuerina, pero era solo la vista. En lo que refiere a la pedalera, una pedalera bien ubicada, pedales chicos que realmente se accedían a ellos sin ningún tipo de interferencia, los pies iban en posición descansada, el acelerador igual. Llegamos al punto que sin dudas no era su gran punto a favor, como eran las plazas traseras. Recordemos que el auto en principio había sido concebido como un 2 puertas, es decir, un vehículo de puertas delanteras más largas, y después un gran guardabarros trasero con un vidrio enterizo que devino a un sedán 4 puertas. Y es ahí de ver el diseño del asiento trasero, como que el respaldo tiene una inclinación rara, pero ideal para llevar 2 niños. En el caso de viajar 4 adultos, no era un tema fácil. Fíjense, la posición de las butacas delanteras están acomodadas como para que vaya una persona 1,75 m, 1,77 m, y no queda demasiado espacio. Es decir, el auto era ideal para un grupo familiar de 2 mayores y 2 menores, y en el caso de que tuvieran que viajar 4 adultos, bueno, había que acomodarse y ver de qué manera se lograba mayor comodidad. Por debajo de la luneta, el bajo luneta con el parlante y la base tapizada y cosida, como dándole un plus de calidad. La puerta trasera por dentro idéntica a la delantera, solo que agregaba una rejilla de ventilación y un cenicero para el supuesto ocupante de las plazas traseras. Visto desde atrás hacia adelante, se llega a ver las rueditas de la posibilidad de reclinación que tenían las butacas delanteras, que era la única posibilidad, junto a la de mover la butaca hacia adelante o hacia atrás, que tenía los que iban a viajar adelante, de lograr una posición más adecuada. Así finaliza una nueva edición de Oldtimer. Esperando que el informe del Volkswagen Gazelle haya sido de su agrado, nos despedimos hasta dentro de 7 días, no sin antes solicitarles que se sigan suscribiendo, nos sigan dando like y comentarles que para cuando lleguemos a los 100.000 suscriptores, alguna sorpresita va a haber de parte del equipo de Oldtimer. Así que nos despedimos hasta nuestra próxima edición.